Bien, hermanos, a principios de los años 80, aunque yo era un niño, y muchos de los que estamos aquí lo éramos también, a mí me encantaba ver con mi abuela una serie de televisión que he descubierto que hace poco han repuesto. Era una serie televisiva acerca de periodismo que se llamaba Lou Grant. ¿Quién no recuerda a Lou Grant? Algunos así un poco granaditos habrán oído hablar de la serie. Oye, a mí me gustaba mucho. No entendía muchas cosas porque era chiquitín, pero la serie fue un bombazo. A mí me fascinaba ver cómo en medio del bullicio de una redacción periodística, en medio de las peripecias personales de cada uno de los periodistas y reporteros, cada reportaje tenía que estar bien construido, bien investigado, bien contado. Era bonito. Os la recomiendo. Luego, dejando ya la serie, con los años mi fascinación por la lectura de la prensa bien escrita pues aumentó. Y esto ha ido cambiando con los años. Ahora ya casi no leemos en papel, todo lo vemos en la prensa digital, ¿no? Pero el placer de tomarse un café o un cortado y estar leyendo uno o dos periódicos, y no solo el Marca, sino otros, pues la verdad es que está lleno de interés, ¿no? Y uno ve el arte de presentar una noticia bien contada, bien explicada, bien detallada. ¿Bien? Al final uno acaba descubriendo cuáles son las reglas del periodismo, o mejor dicho, cuáles deberían ser las reglas de toda buena noticia, cómo debería estar estructurada. Y se fundamenta en una serie de preguntas básicas, que son las siguientes. Atención. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? La repito. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? De la noticia. Bueno, yo no soy periodista, pero soy predicador. Un predicador, en cierto sentido, es una especie de reportero, un heraldo de la palabra de Dios. De hecho, muchos periódicos tienen ese nombre, Heraldo. Hay un periódico famoso aquí en España, el Heraldo de Aragón. Pues es como el que proclama la noticia. Y estas mismas reglas del periodismo suelen ser útiles para exponer el texto bíblico. Los que habéis estado en la escuela bíblica habéis escuchado algunas de estas reglas exegéticas acerca de cómo acercarnos al texto y cómo presentarlo. Y al intentar desentrañar las visiones de Juan, aquí en el libro del Apocalipsis, estas pautas periodísticas nos ofrecen una buena estructura para investigar, para entender qué es lo que está pasando. Si recordáis, en una visión anterior, el ángel le pidió a Juan que actuara como un buen reportero. En Apocalipsis 7:13, si tenéis vuestras Biblias abiertas, lo podéis leer, dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Recordáis? ¿Sí? Ahora, en Apocalipsis 20, versículos del 4 al 6, tras mostrársenos el encadenamiento de Satanás, se nos dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 20, vamos a leerlo, versículos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Al considerar ahora esta visión que nos ofrece Apocalipsis acerca de tronos y de sacerdotes que están reinando con Cristo, podemos ampliar la pregunta y plantearnos, ¿dónde están estos tronos? ¿Quiénes se sientan en estos tronos?
¿qué es esta primera resurrección? Pero también deberíamos preguntarnos, ¿cuándo tienen lugar los 1000 años? Bueno, aquí ya tenemos un poco de información. ¿Cómo reinan estos santos con Cristo? ¿Y por qué es importante esta visión para los cristianos de hoy? O sea, para ti y para mí. ¿Por qué? Y lo primero que se nos dice en este pasaje, si os fijáis, es que hay tronos en el cielo. Estaríamos en el versículo 4. Y Juan comienza la visión diciendo, y vi tronos. Y esto nos lleva a la primera pregunta. ¿Dónde están situados estos tronos? Bueno, según la postura premilenial, especialmente la histórica, aquella que sostiene que hay un milenio literal, de 1000 años literales, tras la venida de Cristo, estos tronos están en la tierra. Esto es lo que enseñan, que los tronos están en la tierra, ya que durante los 1000 años los cristianos fieles reinarán con Cristo en un reino terrenal. Sin embargo, esto plantea ciertas dificultades, porque de las 47 veces que la palabra trono aparece en Apocalipsis, casi siempre, salvo en 3 ocasiones, estos tronos están en los cielos. Y las 3 excepciones en las que se menciona el trono de Satanás o de la bestia es en la tierra. Por lo tanto, 45 veces están en los cielos y cuando es en la tierra es el trono de Satanás o es el trono de la bestia. Luego hay otras referencias al trono de Dios, después de haber descendido para reinar en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Por lo tanto, en todos los demás casos, especialmente cuando el Cordero y estos representantes angelicales de la Iglesia están sentados en tronos, como vimos en Apocalipsis 4, esos 24 ancianos, ¿recordáis? La escena se sitúa en el cielo, siempre se sitúa en el cielo. Los tronos siempre son en los cielos. Además, Jesús ya había hecho una promesa que encuentra su cumplimiento en esta escena y que se sitúa claramente en el contexto en los cielos. En Apocalipsis 3:21 se dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por lo tanto, el contexto general de Apocalipsis, salvo en contadas ocasiones cuando alude al trono de Satanás o de la bestia, o cuando alude al trono de Dios descendiendo desde los cielos a la tierra, estos tronos están en los cielos. Fijaos que no nos hemos movido del Apocalipsis, para poder justificar esto. Los premilenialistas sostienen que estos tronos han descendido a la tierra debido a este reinado milenial, literal y terrenal de Cristo tras su regreso. Sin embargo, el texto afirma que Juan vio las almas de los decapitados sentadas en los tronos. Está hablando de almas. Es cierto que en la Biblia la palabra alma, en griego psique, no siempre significa espíritus sin cuerpo. A veces alma se refiere a la persona física también, en algunas ocasiones. Pero el hecho que se trate de almas de quienes han sido decapitados sugiere con fuerza el sentido de que de lo que está hablando es de otra cosa. Si no nos podemos imaginar la escena, puede ser un poco truculenta, ¿no? Personas sin cabeza sentadas en tronos o sosteniendo su cabeza aquí, ¿no? Además, este versículo se conecta claramente también con una visión anterior de las almas de los mártires en el cielo, descritas en términos casi idénticos. Fijaos, Apocalipsis 6:9 dice que cuando se abrió el 5.º sello, Juan vio en el cielo las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Otra vez nos remite esas almas de esos mártires de la Iglesia en los cielos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que estamos viendo hoy,
explica que las almas habían sido decapitadas ¿por qué? Decapitadas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Exactamente lo mismo que se nos dice en Apocalipsis 6:9, donde se ven en el cielo las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Así que se tratan de las mismas almas. ¿Y están dónde? En los cielos. Más aún, el versículo 5 contrasta estas almas con los otros muertos, dejando claro que Juan está contemplando una visión de los santos en gloria, creyentes que han muerto y han sido llevados a la presencia de Cristo en los cielos. Bien, hermanos, en el sermón anterior sobre Apocalipsis capítulo 20, ¿hasta aquí me habéis seguido? ¿Alguien está deseando salir corriendo? Bueno, porque como la semana pasada alguien puede decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Una clase? ¿Esto es un seminario o esto es un sermón? Tranquilos, que luego vemos que todo se pone en su sitio. Hay que tener paciencia. En el sermón anterior, hermanos, vimos, en Apocalipsis 20, del 1 al 3, y respondimos a la pregunta de cuándo tienen lugar estos 1000 años. Hemos visto que un buen reportaje periodístico ha de responder también al cuándo, ¿no? Bien, ahí ofrecimos la respuesta que da el amilenialismo al premilenialismo y al posmilenialismo. Juan está describiendo la era de toda la Iglesia, el milenio, siendo el 1000 un símbolo de duración larga y perfecta. ¿Cuándo comenzó? Con la ascensión de Cristo a su trono en los cielos, y concluirá en su regreso para inaugurar el cielo nuevo y la tierra nueva. Sí, ya sé que estamos machacando mucho esta idea. Durante esta era milenial presente en la que estamos, Cristo reina en el cielo, y puesto que estas almas reinan con Él, pues este lugar solamente puede ser en el cielo. ¿Dónde está reinando Cristo ahora? En los cielos. Si las almas reinan con Él, ¿dónde están reinando? Evidentemente, en los cielos. Esto significa, hermanos, que Apocalipsis 20, del 4 al 6, ofrece un contrapunto, o el contrapunto celestial, a los acontecimientos que tienen lugar en la tierra en los versículos del 1 al 3. Está describiendo lo que en teología, vamos a ponernos todavía más exquisitos, lo que en teología se define como el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? El estado intermedio es el estado en el que están las almas en el cielo antes de ser resucitadas. Yo muero. ¿Qué pasa conmigo hasta el momento de mi resurrección en la carne? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué sucede? Estoy en los cielos, reinando con Cristo. De nuevo, la condición de las almas de los creyentes después de la muerte y antes del regreso de Cristo y la resurrección del cuerpo. ¿Se va captando la idea? Bueno, hermanos, la visión de Juan nos está mostrando que estas almas sentadas en tronos están allí durante la era del Evangelio. Cuando Jesús regrese, estos espíritus serán reunidos con sus cuerpos glorificados y libres de corrupción y libres de pecado y de muerte para reinar ahora sí con Cristo no solo por 1000 años, sino, como dice Apocalipsis 22:5, reinarán por los siglos de los siglos. ¿Bien? Así que el reinado no se interrumpe con la venida de Cristo y nuestra resurrección, sino que empieza otro tipo de reino o de reinado y de sacerdocio en los nuevos cielos y en la nueva tierra por toda la eternidad. Ahora, este versículo 4 también nos dice otra cosa. Hemos situado el trono en el cielo, ahora debemos identificar quiénes se sientan en estos tronos, porque también, como suele suceder con los toros, hay diversidad de opiniones. Como mínimo se nos dice una cosa, eso está claro, que son las almas de los mártires, es decir, que son las almas de los que sufrieron
la muerte por su fe en Cristo. Fijaos, versículo 4, las almas de los decapitados por causa, ya lo hemos dicho antes, del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Hay premilenialistas que sostienen que esta visión muestra a los mártires, exclusivamente los mártires, recibiendo la recompensa especial de reinar con Cristo en la tierra durante 1000 años. Es decir, todos aquellos que han sufrido el martirio también estarán en la tierra con Cristo, gobernando con Él durante 1000 años literales. Esto dicen ellos. Hay otros dispensacionalistas, por ejemplo, que ofrecen distintas opiniones, incluyendo la idea de que no serían los mártires, sino todos los santos que han ido a los cielos, que estarán gobernando también en la tierra con Cristo. Bueno, sin embargo, hermanos, no cabe duda de que Juan contempla una visión de mártires reinando con Cristo, ya lo hemos dicho, en los cielos. Los tronos están en los cielos. Quiero ser muy claro con esto en esta mañana. Los tronos están en los cielos. Allí es donde reinan o son reyes, como titulamos el sermón, con Cristo. Hermanos, el heroísmo de los mártires no debemos de verlo como una especie de antigualla histórica y que toca nuestra fibra sensible y nos hace derramar una lágrima pensando, pobrecitos. No. El heroísmo, podemos decirlo así, entrecomillado, de los mártires, fue una poderosa fuente de inspiración para los cristianos de las iglesias del primer siglo. También para las iglesias que recibieron por primera vez el libro de Apocalipsis. Juan el Bautista, por ejemplo, quien perdió la cabeza por proclamar con valentía la palabra de Dios. Lo mismo ocurrió con el apóstol Santiago, hermano del apóstol Juan, que fue ejecutado también en Jerusalén. También sabemos por la historia primitiva de la Iglesia que el apóstol Pablo fue decapitado posiblemente en las afueras de la ciudad de Roma durante la persecución de Nerón. Muchos de los primeros líderes cristianos murieron de diversas maneras por causa de su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Entre ellos también el apóstol Pedro y también Santiago, el medio hermano del Señor. ¿Recordáis? Él también sufrió el martirio. Hermanos, cuando se escribió el Apocalipsis, el único apóstol que quedaba con vida era Juan. Y escribía este libro desde el destierro, desde la isla de Patmos. Muchos de los primeros oyentes del libro del Apocalipsis, tanto de las 7 iglesias de Asia como de otros lugares, sellarían ellos mismos también su propio testimonio con la muerte, con su sangre, negándose, por ejemplo, a quemar incienso ante el altar imperial o a pronunciar las palabras «César es el Señor», porque ellos podían decir solamente esto de Cristo. La pregunta para los creyentes de aquel tiempo era, ¿merecía esto la pena? ¿Todo este dolor? ¿Toda esta persecución? ¿Todo este sufrimiento fiel hasta la muerte merecía la pena? Bueno, pues la visión que están leyendo ahora, estos versículos del 4 al 6 que estamos leyendo también nosotros hoy, responde, vamos a decir, con poder consolador. Y responde de la siguiente manera. Aquí abajo, unos pocos años de sufrimiento, allí arriba, vida, victoria y reinado con Cristo durante 1000 años. Es decir, hasta que Él regrese. Sí que vale la pena, por supuesto que vale la pena. Si lo crees. Si lo crees. Si lo crees tanto como crees que cuando acabe el culto saldrás de aquí, llegarás a tu casa, comerás, pasarás la tarde viendo el partido o jugando al parchís o durmiendo la siesta, cenarás, irás a la cama y mañana te toca ir a trabajar. Si lo crees tanto como esto, claro que es una fuente de consuelo. Si de lo que estamos aquí hablando es, bueno, qué bonito, sí, quizá no tanto. La pregunta es si lo creemos, si tenemos esa fe. Ellos la tenían, por eso estaban dispuestos a morir. Porque habría sido tan fácil como arrojar un poco de incienso en un altar y decir, César es el Señor, sí, y luego yo hago mi vida.
Ellos creían que había un poco de sufrimiento ahora y gloria, victoria y bendiciones eternas. Primero en los cielos con Cristo y después en los nuevos cielos y en la nueva tierra y hasta la eternidad. Es interesante. Ahora, quizás nos tengamos que preguntar, yo no sé si voy a terminar mis días de forma violenta, decapitado, como un mártir. Igual sí, igual no. Entonces, la pregunta es, ¿ofrece esta visión consuelo únicamente a quienes murieron decapitados, es decir, a quienes fueron martirizados? El texto nos dice que no. Juan añade que no solo estaban los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, sino que y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Quiénes son estos? Toda la Iglesia. ¿Veis que no solo están los mártires? A veces tenemos que echar el freno y leer con cuidado, ¿no? Están los mártires y están todos los demás santos de toda la historia, de toda la era del Evangelio, hasta el día de hoy y hasta que el Señor venga. Hay algunos que distinguen dos grupos aquí, como decimos, ¿no? Los mártires, que han muerto con violencia, y los fieles que no murieron de esa manera. Sin embargo, hermanos, yendo al texto, estrictamente al texto, siendo exegéticos, como decía el hermano Claudio esta mañana, yo creo más acertado entender que se trata de una única iglesia fiel a lo largo de toda la era del Evangelio, en medio de la persecución de los últimos 2000 años. Los mártires literales representan a toda la iglesia sufriente, pero no solo los que perdieron la vida, sino también quienes soportaron desprecio, presiones, burlas, exclusión, prisión, pérdida de bienes, toda clase de presiones familiares, sociales y espirituales por permanecer leales a Cristo. Y si todos los que hoy estamos aquí, que nos llamamos cristianos, hijos de Dios, no nos sentimos identificados con ninguna de estas cosas que acabo de describir, tenemos que analizar fríamente nuestro cristianismo. Porque ser cristiano no es fácil. Vivir el cristianismo y ser fiel a Cristo no es fácil. Vamos a sufrir algún tipo de desprecio, de burla, de persecución, de presión, de marginación. Debería de ser así. No es que lo deseemos, yo no lo quiero, yo no sé tú, pero inevitablemente lo vamos a pasar. Y si no lo pasamos, mi pregunta es, ¿cuál es mi nivel de fidelidad a Cristo y su Evangelio? Porque si yo puedo pasar por este mundo mimetizado y sin hacer ruido y con un perfil bajo y saliendo de rositas en toda situación de una manera u otra en la que se requiera mostrar fidelidad a Cristo, hermanos, tengamos mucho cuidado. Quizá debamos examinar nuestra fe para ver si estamos en el Señor. Pero si te sientes identificado, y espero que así sea, estos somos nosotros. Estos que ascienden a los cielos a gobernar con Cristo tras su muerte física aquí en la tierra, participamos de este triunfo. Hermanos, es la fidelidad hasta la muerte, no la manera en la que morimos, lo que distingue a quienes comparten el reinado de Cristo. Esa es la clave. Es decir, estos son todos los cristianos fieles hasta el día de su muerte en los cielos. Así que la pregunta, poniéndonos de nuevo periodísticos, se amplía a toda la Iglesia que sufre con valentía por causa del Evangelio. La pregunta es, ¿lo han perdido todo estos creyentes por mantenerse fieles en sus vidas a Jesús? La respuesta es clara, no, no lo han perdido todo, lo han ganado todo. Realeza, victoria, comunión perfecta con Cristo.
¿Puedes desear algo más? ¿Deseas algo más? Y a lo largo de Apocalipsis, Juan es muy machacón. Él insiste en que los cristianos deben perseverar en la fe. Hablamos de la perseverancia paciente a lo largo del libro de Apocalipsis, que aparece 7 veces este término, ¿verdad? Y en este caso se habla de esta perseverancia en medio de la persecución, antes de entrar en la vida eterna. Ahora Juan revela que todos los que permanecieron fieles vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mirad, siempre estamos recurriendo a ejemplos de otros países que nos van y nos vienen quizás. Me parece que no tengamos historia propia aquí en España en cuanto a la reforma protestante, pero la tenemos. Tuvimos una reforma. Un ejemplo histórico de alguien fortalecido por esta esperanza de reinar con Cristo durante 1000 años fue una joven sevillana del siglo XVI llamada María Bórquez, en tiempos de la Inquisición española. Ella había sido educada en una familia acomodada de Sevilla y abrazó las doctrinas del Evangelio tal como estaban siendo proclamadas por los reformadores en toda Europa. Cuando finalmente fue arrestada por la Inquisición, a los 15 años, los 15 años de antes, quizá no son los 15 años de ahora, pero en cualquier caso era joven, cuando fue arrestada por la Inquisición en Sevilla, intentaron persuadirla primero de buenas maneras que se retractara. Los teólogos, todas las autoridades eclesiásticas la interrogaron y volvieron a interrogar esperando que por su juventud, por su condición de ser alguien tan jovencita, cediera. Pero María respondió con un dominio impresionante de las Escrituras, defendiendo la justificación por la sola fe y la suficiencia de Cristo en la salvación con claridad y con convicción. Se le ofreció la posibilidad ya no de retractarse, sino de salvar su vida si abjuraba públicamente de sus creencias. Pero ella comprendía algo que quizás a veces a nosotros se nos escapa, reconozcámoslo, que la vida verdadera no está en conservarla unos años más bajo el sol, sino en reinar con Cristo eternamente. Eso es verdadera vida. Y mientras sus acusadores defendían la seguridad temporal, retráctate y vivirás. Retráctate y solamente serás recluida en un convento el resto de tu vida, pero vivirás. Ella vivía con la perspectiva que da Apocalipsis. El Cordero ya ha vencido. En 1559 fue conducida a la hoguera en el auto de fe de Sevilla. Y claro, aquí el poder de la Inquisición parecía absoluto a los ojos del mundo. Pero como enseña Apocalipsis, el juicio de los hombres no es el juicio final. No lo perdamos de vista nunca. Aquellos que parecían vencedores, ¿sabéis lo que eran? Instrumentos inconscientes y pasajeros de la voluntad de Dios, porque esta joven condenada en realidad era la vencedora. En ese mismo día su cuerpo fue consumido por el fuego, pero su alma fue recibida por aquel a quien confesó hasta el fin. Esto es lo que Juan quiere que la Iglesia entienda, que la fidelidad puede costar la vida, pero no es pérdida, es entrada en el trono. Amén. Y eso es lo que queremos. Espero. Ahora, esto nos lleva a otro momento del pasaje que tiene que ver con la primera resurrección. Han corrido ríos de tinta y he tenido discusiones interminables y estresantes acerca de este tema en otros momentos de mi vida. Hermanos, hemos visto que la visión de Apocalipsis, capítulo 20, y ahora en concreto, la visión de Apocalipsis 20, del 4 al 6, describe tronos en el cielo sobre los cuales están sentadas las almas de los creyentes durante el estado intermedio entre su muerte en la tierra y el regreso de Cristo desde los cielos. ¿Bien? Y todo esto ocurre durante el milenio, es decir, en la era del Evangelio, entre la primera y la segunda venida del Señor. ¿Me seguís? Oye, poca gente dormida hoy, ¿eh?
Bien. He dicho poca, ¿eh? Con ello hemos respondido al dónde. ¿Dónde? ¿Bien? Hemos respondido al cuándo. Y hemos respondido al quién de esta visión. Ahora, el núcleo del mensaje se encuentra ahora en el qué de los versículos 4 al 6. El qué. Y Juan responde diciendo que los santos vivieron y reinaron con Cristo y denomina esta recompensa la primera resurrección. Vamos a ir con cuidado con esto. La interpretación premilenial entiende que la expresión vivieron sobreentiende que hay una resurrección física. Por lo tanto, los premilenialistas enseñan que cuando Jesús regrese, los creyentes que murieron recibirán de nuevo sus cuerpos para reinar con Cristo aquí en la tierra. Claro, esta es la primera resurrección. Luego, más tarde, después de los 1000 años, los incrédulos resucitarán corporalmente para compadecer ante el juicio final. O sea que hay dos resurrecciones, ¿no? La primera y la segunda. Bueno, esto suena muy lógico, ¿no? Bueno, claro, la fuerza de este argumento, dicen los premilenialistas, es que dice que los creyentes vivieron al comienzo de los 1000 años y ellos entienden que los incrédulos, atención, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Veis? Porque en ambos casos se utiliza el mismo verbo griego, ezan, que viene de la palabra zoe, vida. Además, en Apocalipsis 2:8, este verbo se utiliza para referirse claramente a la resurrección física de Jesús. ¿Bien? Se utiliza cuando se dice que él estuvo muerto y vivió. ¿Sí? Así que los premilenialistas preguntan, ¿cómo puede significar resurrección física en 20:8, aludiendo a Jesús, y en 20:5 y sin embargo tener un sentido espiritual en 20:4? ¿Veis la incoherencia? Tiene que ser necesariamente una resurrección real, un volver a vivir real. De forma semejante se sostiene que la palabra resurrección, anástasis en griego, en Apocalipsis 20, solo puede referirse a la resurrección corporal que tendrá lugar en el día del juicio. Bueno, para lo que nos interesa, ¿qué decimos desde la postura milenial a esto? Bueno, creo que ofrecemos bastantes respuestas de peso. Y son las siguientes. Y de nuevo, basándonos siempre en el texto bíblico. En primer lugar, la Biblia no solo enseña en ningún otro lugar la Biblia no es que la Biblia no enseñe en ningún lugar un intervalo de tiempo de 1000 años entre una resurrección y otra resurrección. Es decir, como si hubiera dos resurrecciones, primero la de los creyentes y luego la resurrección de los incrédulos. En absoluto. De hecho, la Biblia rechaza totalmente esta idea. Jesús describió su regreso y el juicio final como un único acontecimiento, en el que todos compadecen en él en cuerpos resucitados. ¿Recordáis en Mateo 25? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿recordáis? En su gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí no hay ningún lapso de tiempo, aquí no hay dos resurrecciones, en absoluto. No hay un intervalo de 1000 años entre la venida y el juicio, ni entre la resurrección de unos y de otros. Vemos un único y mismo acontecimiento. En Juan 5, 28 al 29, hermanos, se sitúa la resurrección física de todos en un mismo acontecimiento también. ¿Recordáis? Vendrá hora cuando todos, ¿y qué quiere decir en griego todos? Todos. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros
oirán su voz, la de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No hay dos resurrecciones, no hay un intervalo de 1000 años entre las resurrecciones, hay un solo evento de resurrección para unos y para otros. Por lo tanto, separar por 1000 años literales la resurrección de los creyentes y la resurrección de los incrédulos contradice las declaraciones directas de Cristo. Solo hay un evento, que es la resurrección de la carne, así como lo ha proclamado siempre la Iglesia, desde el mismo credo apostólico. En segundo lugar, tanto el verbo efesán, es decir, vivir, como el sustantivo anástasis, resucitar, pueden emplearse también en sentido espiritual. ¿Sí o no? Bueno, vamos a verlo. Pablo habla de nuestra participación en la resurrección de Cristo en el momento de la conversión. ¿Recordáis en Romanos? Somos sepultados juntamente con Él para que como Cristo resucitó, así nosotros andemos en vida nueva. Y de igual modo en Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y lo mismo ocurre en el texto de Efesios, que por cierto también hemos leído hoy en la escuela dominical, en el que somos resucitados. Él nos dio vida con Cristo. En estos textos, resurrección, claro que tiene un sentido espiritual. Creo que no puede negarse. Jesús mismo aludió a esta realidad en Juan 11, cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí la vida que se promete no es meramente futura, no es meramente corporal, sino también presente y espiritual. Además, Juan no habla simplemente de resurrección, sino de la primera resurrección. Los premilenialistas suponen que esto implica necesariamente una segunda resurrección. Como hay una primera, ¿no? Pues tendrá que haber una segunda. Aparentemente parece razonable. Sí, una resurrección paralela de incrédulos, pero el texto no lo afirma así. En el contexto de Apocalipsis, primera puede contrastarse con la realidad definitiva que encontramos en el cielo nuevo, en la tierra nueva. Solo el creyente experimenta dos resurrecciones. Atención, esto te apela a ti. Solo el creyente experimenta dos resurrecciones. Primero, nuestra vivificación del alma en el momento de nuestra conversión y que al morir nos llevará a estar con Cristo en los cielos. Y después experimentaremos la resurrección corporal común a toda la humanidad en la venida de Cristo. Finalmente, cuando los premilenialistas insisten en que vivieron debe tener exactamente el mismo sentido en los versículos 4 y 5, la respuesta que damos desde el amilenialismo es que Juan no está estableciendo una comparación positiva, sino un contraste radical. Los creyentes, al sufrir muerte por Cristo, entran en una vida que los incrédulos nunca disfrutarán. ¡Nunca! ¿Qué vida es esta? La vida reinante en la presencia del Señor. Los incrédulos, en cambio, solo viven al final de la era presente para enfrentarse al juicio final. Sí, ánimo. Os animo a volver a escuchar el sermón, porque en realidad es mucho más simple de lo que puede parecer. Hermanos, yo hago estas comparaciones, ¿por qué? Para mí sería mucho más fácil explicar qué es lo que creemos y no entrar en ningún debate. Parece que esté debatiendo aquí o tratando de convencer a los premilenialistas. Pero hermanos, a muchos de nosotros se nos ha bombardeado durante años o décadas con esta otra perspectiva escatológica. Y creo que es propio desde el púlpito también en la Iglesia ayudar a entender y a comprender estas cosas bíblicamente. Esto también es predicar la palabra del Señor, aunque a veces pueda ser arduo. Asimismo, también el término se utiliza con matices distintos, el vivieron, ¿no? En el versículo 4
es una vivificación espiritual para reinar con Cristo en el cielo. En el versículo 5 es una resurrección corporal para comparecer ante el juicio. La primera resurrección, por lo tanto, no se refiere a la futura resurrección corporal, sino a la vida y bendición reservadas para los santos que han muerto. Hemos muerto para tener una participación espiritual con Cristo, que nos concede el privilegio de vivir con Él en los cielos como reyes y como sacerdotes, esperando la resurrección de nuestros cuerpos. Los que perseveran con fe hasta la muerte, incluso bajo persecución, reciben la corona de la vida y un trono desde el cual reinan con Jesús. Juan lo expresa así, versículo 4, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Recordemos la visión paralela de Apocalipsis 6:9, donde las almas de los mártires aparecían en el cielo, descritas en términos, como hemos dicho, idénticos a los de Apocalipsis 24. Allí, recordáis, dice que las almas estaban bajo el altar, porque sus vidas habían sido ofrecidas como sacrificio por la fe en la sangre de Cristo. Ahora, estas mismas almas aparecen como vivas y entronizadas. ¿Por qué? Porque vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Así que de nuevo, y hago hincapié en esto, porque como también hemos visto en la escuela bíblica, tenemos que entender el contexto. ¿A quién van dirigidas estas palabras? ¿Quién leyó por primera vez esto? Hermanos, si quien leyó por primera vez esto dijo, no entiendo nada, ¿esto qué tiene que ver conmigo? O el que quizá dijeran, uy, pero esto tiene que ver para gente que vivirá dentro de mucho, que no tiene nada que ver conmigo, otra cosa. ¿De verdad pensáis que esto es lo que hicieron los primeros lectores de Apocalipsis? En absoluto. Esto tenía un significado para ellos. Había un mensaje concreto y específico para ellos. No era para activar su conocimiento y decir, mira, sabemos que en algún momento, cuando sea que el Señor venga, habrá 1000 años... En absoluto. No. Hay un mensaje para ellos y para nosotros. Y el mensaje es clarísimo, blanco y en botella. Sufrir en esta vida por la sangre de Cristo no es perder, sino reinar. Amén. Y creo que ya es la tercera o cuarta vez que digo esto en el sermón. Y esto es lo que en los sermones llamamos el énfasis del sermón. Porque es el énfasis del pasaje. ¿Claro? Bien, importante. Quien pierde la vida por causa de Jesús, resucita a la vida celestial con Él. De nuevo, si tenemos que irnos con una idea hoy a nuestras casas es esta. Porque allí se nos dice que seremos sacerdotes bienaventurados y santos llamados a juzgar. Esto es muy fuerte, ¿eh? Ingrid, ¿sabes que vas a ser una sacerdotisa y reina santa llamada a juzgar? ¿Te has levantado esta mañana pensando en eso? He de confesar que yo tampoco. Pero esto es lo que nos espera a todos y cada uno de nosotros. Dicho todo esto, y esta idea nos lleva al cómo. ¿Cómo reinamos los cristianos? ¿Cómo ejercemos ese sacerdocio? ¿Cómo juzgamos cuando estamos en esos tronos en los cielos, después de la muerte? Juan nos responde, versículo 6, atención, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, es decir, los creyentes, que ya hemos sido resucitados espiritualmente y al morir iremos a la presencia del Señor, la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hermanos, el punto principal es que los creyentes reinan con Cristo como sacerdotes que sirven en la presencia de Dios, en el templo espiritual de Dios. Juan ya ha subrayado esto desde el comienzo de Apocalipsis. Esta idea no es nueva. Él ya ha afirmado al principio de Apocalipsis que Cristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre para hacernos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre.
Apocalipsis 1:6. Y esto implica que los creyentes, al llegar al cielo, tenemos acceso inmediato a la presencia de Dios. Y disfrutaremos de una bendición inimaginable, de una adoración espiritual perfecta delante de la gloria divina. El Israel antiguo, en el Antiguo Testamento, se le llamó a ser una nación santa, ¿recordáis? Y un reino de sacerdotes. Bueno, ahora Cristo ha llevado ese propósito a su cumplimiento. ¿Dónde? En la iglesia triunfante. Y no es de extrañar que el apóstol Pablo dijera, recordáis en Filipenses, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por eso también dijo que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Ahora estas palabras tienen significado, porque a veces tenemos la idea del cielo en la cual se nos presenta como a unos memos con túnicas blancas saltando de nube en nube con unas arpas y unas aureolas aquí encima sin saber muy bien qué hacemos. Eso no son los cielos, hermanos. Eso puede estar muy gracioso para una viñeta o para un cómic o para una película boba, pero esa no es la realidad que nos aguarda. En absoluto. Los cristianos al morir experimentamos un avance glorioso en nuestra redención, reinar con Cristo como sacerdotes en los cielos. En Apocalipsis 24, Juan añade que estas almas entronizadas son aquellas a quienes se les concedió juzgar. Mira, ¿sabéis qué? Aquí no vamos a liarlo mucho. No se nos dice en qué consiste exactamente este juicio durante estos 1000 años. No se nos dice. Pero al menos lo que sí que sabemos es que va a implicar el gozo de aprobar y participar con Cristo en su juicio contra el pecado en esta era. Y en ser partícipes de alguna manera del juicio y gobierno soberano de Dios sobre la historia. Y de una forma que desconocemos cómo, la Iglesia victoriosa en los cielos ahora está participando con Cristo de eso. Lo cual es maravilloso. Y esto refleja la profunda preocupación que tiene Apocalipsis, durante todo el libro lo podemos ver, por la justicia de Dios a favor de su iglesia perseguida, incluidos muchos de los primeros lectores de Juan, que serían, por cierto, la gran mayoría de ellos, martirizados por su fe. Y así se cumple la visión de Daniel. En Daniel 7:22 se dice: y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. ¡Qué maravilla! Ahora, ¿cómo reinan los creyentes con Cristo como sacerdotes sentados en tronos para juzgar? Juan proclama que reinan con bienaventuranza y santidad. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Tras haber sido exhortados a vencer por la fe a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, porque permanentemente se nos está llamando a vencer por la fe en todo el libro, ahora los santos, o sea, la Iglesia, aparecen como vencedores entrando en la bendición de la comunión espiritual con Dios. Sí, sus cuerpos fueron destruidos en la tierra, pero sus almas reinan con Cristo en los cielos. Esto es lo que en teología llamamos también, atención, a quien le guste estos términos raros, la visión beatífica. La visión beatífica, la santa y santificadora visión de Dios. Los santos, los apartados por Dios como posesión suya para siempre, son bendecidos para morar ante el rostro glorioso de Dios en los cielos. ¡Guau! De nuevo, yo no sé si alguna vez piensas en el rostro de Dios. No tenemos ni idea de lo que puede ser eso. Pero vamos a contemplarlo. Vamos a contemplarlo. No es una cosa que está ahí como si parece que... No, vamos a ver a Dios cara a cara. Y ahora Juan sella la esperanza cristiana
en Apocalipsis 26 con estas palabras: la segunda muerte no tiene potestad, es decir, autoridad, poder sobre ellos. Los cristianos sufrimos la muerte física igual que los incrédulos. Y os diría que todas las criaturas del Señor. Pero nuestras almas son llevadas al cielo aguardando la resurrección del cuerpo en gloria, pero sin temor alguno a una muerte posterior. Ya está. Oye, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Morir. Y morir en fidelidad a Dios. Implique lo que sea que implique eso para mí. La muerte ya no puede volver a tocarme más. Este es muy distinto del destino que tienen los que rechazan a Cristo. Hermanos, en la muerte sus almas no van al cielo. Sus almas van al infierno. Y cuando retomen sus cuerpos en la resurrección, esto les llevará a la segunda muerte, descrita más adelante como el lago de fuego. Hermanos, creer en Cristo es participar de la primera resurrección y no experimentar jamás la segunda muerte. Rechazar a Jesús es quedar excluido de la primera resurrección y condenado a la segunda y definitiva muerte. Por eso en esta mañana yo te llamo a que si estás sin Cristo, te arrepientas de tus pecados y creas en Jesús como Señor y Salvador. Y tendrás vida. En resumen, que no concluyendo, los que son del Señor resucitan 2 veces y mueren una sola vez. Voy a repetir esto. Los que somos del Señor resucitamos 2 veces y morimos una sola vez. Los que no son del Señor resucitan una sola vez y mueren 2 veces. Para concluir, estamos a punto de completar la tarea del periodista al informar sobre esta visión de Juan. Así que permitidme refrescarme el gaznate. Hermanos, él vio tronos en los cielos, con las almas de los creyentes, fieles, sentados ellos durante el reinado milenial de Cristo en tronos, un reinado milenial de Cristo que corresponde a la presente era de la Iglesia. Además del dónde, el quién, el cuándo, Juan contempló el qué de la primera resurrección y también vio cómo reinan, como sacerdotes bienaventurados y santos que participan del juicio de Cristo. Solo nos queda la última pregunta, que igual quizás es la que más nos interese a todos. ¿Por qué? Podemos responder de varias maneras, y aquí habrán algunas aplicaciones. En primer lugar, preguntándonos por qué Cristo dio esta visión a los primeros lectores de Apocalipsis. Algo hemos dicho durante el sermón, y la respuesta está en su deseo de alentarlos en medio de sus luchas bajo la persecución. Como dijo Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. La aparente derrota del cristiano en la muerte física es en realidad una victoria espiritual que conduce a la vida. Cristo no llama a los suyos al sacrificio en plan kamikaze, sin asegurarles lo que Pablo describió como un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que nos aguarda. Otra manera igualmente valiosa de abordar el porqué es preguntar a quienes soportaron con gozo el sufrimiento y la muerte por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Me gustaría hablaros, concluyendo ya, en un cristiano indonesio llamado Stanley. En 1996 Stanley se graduó en un seminario bíblico y fue a predicar el Evangelio a una isla de Indonesia donde el Islam se mezclaba con la brujería.
y donde la oposición, o sea, imaginaos, y donde la oposición al cristianismo era intensa. Y Stanley proclamó con valentía y con celo el amor salvador de Dios, llamando a los convertidos a abandonar la idolatría y a adorar solamente al Dios de la Biblia. Movido por este celo, uno de ellos quemó un ídolo que contenía una copia del Corán. Cuando las autoridades musulmanas lo supieron, Stanley fue arrestado. Una semana después, un pastor fue a visitarlo y lo encontró brutalmente golpeado en la cabeza y en estado de coma. Poco después murió. Y, como nos podemos imaginar, el espíritu de Stanley fue levantado para reinar con Cristo en los cielos. Si le preguntáramos por qué proclamó a Jesús con tanta determinación en un contexto tan peligroso, tan hostil, su respuesta estaría precisamente en sintonía con esta visión de Juan. Él entregó su vida porque conocía la gloria que le aguardaba en la primera resurrección y porque sabía el destino de la segunda muerte para quienes rechazan el Evangelio. Y su amor por ellos le motivó a alcanzarles con la palabra de Dios. Sabía que reinaría con Cristo en la muerte. Él lo sabía, él lo creía. Y por eso reinaba con Cristo en la vida, por medio del Evangelio. Si Apocalipsis 20, del 4 al 6, nos muestra a los creyentes fieles reinando con Cristo en el cielo durante esta era, entonces, ¿cuál debería ser nuestra primera aplicación aquí hoy, en la IBE, en Sabadell? Bueno, aprender a interpretar la realidad desde arriba y no desde abajo, que es lo que hacemos habitualmente, ver las cosas desde aquí abajo. Hermanos, nosotros como iglesia, aquí, la IBE, puede parecer una iglesia pequeña, culturalmente irrelevante. Puede que nunca tengamos una gran membresía, puede que nunca celebremos grandes conferencias, quizá nunca tengamos voz en los grandes debates mediáticos, ni en Sabadell ni fuera de ella. Pero Juan nos muestra que la realidad decisiva no es la visible, es la celestial. Nuestros hermanos que han muerto por Cristo no han sido derrotados, están reinando. Y esa verdad nos libra tanto del complejo de inferioridad como del deseo carnal de poder e influencia como iglesia. No necesitamos aparentar victoria, hermanos. No hay que aparentar ninguna victoria. Ya participamos de esa victoria. Y esto debería cambiar cómo afrontas la vida. Por otro lado, este texto nos llama a la fidelidad. Una fidelidad concreta en medio de la presión, en nuestro contexto es suave. Llaman la persecución blanda, pero constante en nuestro contexto. En España, obviamente, no se nos exige quemar incienso ante el César, pero sí se nos invita a diluir el Evangelio. Sí se nos invita a callar lo incómodo del Evangelio, a suavizar la exclusividad de Cristo, o incluso se nos presiona a adoptar la ética dominante de este mundo. Pero Apocalipsis 20 nos muestra algo, hermanos, que la línea divisoria no está entre el éxito o el fracaso. La línea divisoria está entre la apostasía y la fidelidad. Los que no adoraron a la bestia, es decir, la iglesia, son los que reinan. La pregunta, hermanos, no es si somos influyentes. La pregunta es si somos fieles. Esa es la pregunta. Y por último, esta visión debería transformar nuestra manera de afrontar la muerte en una sociedad que la oculta, en una sociedad que la teme. Hay una película de un humorista norteamericano, bueno, es muy conocido, Woody Allen. La película se llama Amor y Muerte, aunque aquí en España se le puso el título de La última noche de Boris Grushenko. Y en un momento el protagonista se queda pensativo, mirando al vacío y dice:
la nada, la oscuridad, el vacío más negro. Y entonces se le acerca a su esposa y le dice, ¿qué estás diciendo? Le dice, nada, estoy planeando mi futuro. Puede parecer gracioso, hay una ironía implícita, pero tristemente así es como la gente sin Cristo ve la muerte. Aunque se digan cristianos, ven la muerte sin futuro y sin esperanza, con angustia y con desesperación. Pero hermanos, para el cristiano verdadero, morir no es caer en la nada, ni quedar suspendido en la incertidumbre. Es participar en la primera resurrección, entrar en la presencia de Cristo y reinar con Él. Y esto tiene que moldear nuestra vida ahora, nuestro acompañamiento en el duelo a los demás y nuestra propia preparación para el fin de nuestros días, porque llegará. Si el Señor no regresa antes, nuestros días en este lado de la eternidad concluirán, antes o después. Así que, hermanos, deberíamos de ser miembros de una iglesia que puede mirar a la tumba sin desesperación. ¿Por qué? Porque sabemos que la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros, como dice el versículo 6. Y esta certeza produce bienaventuranza, produce bendición, paz en el alma, produce una perseverancia paciente y tranquila, produce una santidad sobria sin desesperación, una esperanza que el mundo no puede entender. Hermanos, cuando un incrédulo ve a un cristiano aterrorizado y desesperado ante la muerte, ese incrédulo tiene todo el derecho a mirarnos con desprecio y decir, farsante. Nosotros tenemos otra visión ante la muerte, si realmente somos hijos de Dios. Si no, somos unos farsantes. Volviendo y concluyendo ya el sermón en cuanto al ministerio de Stanley en Indonesia y pensando en su martirio, la noticia de su muerte impactó de gran manera a los creyentes de su ciudad. Y el resultado inmediato fue que 7 cristianos más decidieron ir a esa misma isla peligrosa para continuar predicando el Evangelio. Entre ellos, entre otros cristianos, se encontraba la madre de Stanley. Cuando le preguntaron a la madre de Stanley, ¿no tienes miedo de morir?, ella demostró que también había comprendido el mensaje de Apocalipsis 20, porque ella respondió a la pregunta con otra pregunta, que fue la siguiente: ¿por qué habría de tener miedo de morir? Y ahora yo os pregunto, te pregunto hoy, ¿lo tienes tú? Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, porque en Cristo nos has mostrado la realidad verdadera, más allá de lo que nuestros propios ojos ven. Cuando este mundo parece fuerte y tu iglesia puede parecer débil, tú nos recuerdas que tu Hijo reina y que los que mueren en Él viven y reinan con Él. Señor, perdónanos por medir el éxito con criterios terrenales, por temer la pérdida, por buscar aprobación antes que fidelidad. Señor, graba en nuestro corazón la esperanza de la primera resurrección. Y te ruego por nuestra iglesia que nos hagas una congregación que no negocia su lealtad, que persevera de forma mansa y que sufre con confianza, sabiendo que la segunda muerte no tiene poder sobre los que están en Cristo. Y cuando llegue nuestra hora, concédenos descansar en la seguridad de que morir en ti es ganancia y que nada, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa podrá separarnos de tu amor en Cristo Jesús. Y en su nombre oramos. Amén.